Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida, bienvenido al episodio 203. No es la primera vez que intento dedicarle estos minutos a nuestra protagonista de hoy. El problema es que hasta ahora no había encontrado ninguna entrevista que me gustara, algo que sí ha ocurrido esta semana. Por lo tanto, en esta ocasión sí vamos a seguir aprendiendo mientras escuchamos la voz de la cantante colombiana Shakira, una artista conocida mundialmente como las clases online de la Escuela de Español 15TC. Y es que cada vez son más las personas de distintas partes del mundo las que mejoran el idioma con la ayuda de sus profesores. Lo único que se necesita son 2 o 3 horas a la semana. Así que te hago dos preguntas. La primera sería esta: ¿quieres dar un salto de calidad en tu español? Y la segunda, esta otra: ¿tienes un par de horas libres de lunes a viernes? Si tu respuesta a las dos preguntas es afirmativa, es un sí, entonces tienes que dar el siguiente paso, que es reservar tus primeras clases en la Escuela de Español 15TC. Y hay dos formas de hacerlo. Si lo tienes todo claro, puedes entrar en la página web y rellenar directamente el formulario. Recuerda, www.15tc.es. Y si antes quieres preguntarle alguna cosa a Iñaki o a Sergio, tienes a tu disposición el siguiente correo electrónico: info@15tc.es. Puedes usar cualquiera de las dos vías. Lo importante es que lo hagas pensando en todo lo que vas a aprender gracias a la experiencia de los profesores de la escuela. Como suelo recordarte al final de cada episodio, en su página web también vas a encontrar la transcripción de todo lo que digo, así que aprovecha la visita para reservar tus clases. Un saludo muy especial a las 84 personas que me apoyan en Patreon y también a Cecil, que tiene una suscripción en iVoox. Quedan 3 semanas para las Navidades, de modo que aún hay tiempo para llegar a ese número de 100 suscriptores, un objetivo por el que sigo trabajando con ilusión cada día. Si te gusta el contenido que comparto y quieres tener acceso a los episodios exclusivos, no dudes en unirte a nuestra comunidad. Vamos ya con nuestra protagonista de hoy. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977. Así que ahora mismo tiene 46 años, aunque pronto cumplirá los 47. Por cierto, en árabe, Shakira significa agradecida. Y ahora quiero hablarte de sus apellidos. El primero es Mebarak, terminado en K. Es el apellido de su padre, que nació en Estados Unidos, pero cuyos orígenes están en el Líbano. Y el segundo apellido es Ripoll, muy común en Cataluña, en esa zona de España. Y es que la madre de Shakira, aunque nació en Colombia, tiene raíces en España y también en Italia. Al parecer, Shakira se sintió atraída por la poesía desde muy pequeña. De hecho, a los 4 años ya había escrito su primer poema, y esas poesías se fueron convirtiendo en canciones. Según he leído, nuestra protagonista escribió su primera canción cuando tenía 8 años y era muy conocida en su colegio por bailar la danza del vientre. Con 11 años participó en un concurso de televisión que se llamaba Buscando Artista Infantil y resulta que lo ganó durante 3 ediciones consecutivas. Todo eso le abrió las puertas del mundo de la música y con 14 años publicó su primer disco, que terminó siendo un fracaso, igual que el segundo, que llegó un par de años más tarde. Como curiosidad, debes saber que esos 2 primeros discos no forman parte de la discografía oficial de Shakira. El tercero sí,
porque fue un gran éxito. Se tituló Pies descalzos y se vendieron más de 4 millones de copias. Era el año 1995. Y a partir de ese momento su carrera musical siguió creciendo hasta convertirse en una de las artistas latinas más conocidas a nivel internacional y, por supuesto, la más premiada de la historia. Casi necesitaría un episodio completo para enumerar todos los premios que ha recibido. Se estima que a lo largo de su trayectoria ha vendido más de 125 millones de discos. El último lo publicó en 2017, pero desde entonces ha lanzado muchas canciones de éxito, aunque no recogidas en un disco. La industria musical ha cambiado tanto durante los últimos años que a veces no es necesario vender discos para ganar dinero. De hecho, sus últimas canciones han tenido un impacto enorme. Por ejemplo, la canción Te felicito ya tiene 585 millones de reproducciones en YouTube. Es una canción en la que le envía varios mensajes a su expareja, el futbolista español Gerard Piqué. Después de su ruptura, Shakira ha utilizado la música para criticar las cosas que no le gustaban de Piqué, que jugó durante muchos años con el Barcelona. Y la última noticia sobre Shakira es que hace poco más de una semana tuvo que ir a juicio aquí en España por fraude fiscal, por defraudar dinero no declarado. Shakira llegó a un acuerdo y se declaró culpable. Ahora tiene que pagar una multa de 7,3 millones de euros y le han impuesto una pena de 3 años de prisión, aunque no tendrá que ir a la cárcel al no tener antecedentes penales. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al canal Univisión y ya tiene bastantes años. En ella cuenta un episodio de su vida que la marcó profundamente. No quiero adelantar ningún detalle. Prefiero que lo escuches todo directamente de su voz. Habla Shakira. La necesidad que tengo de trabajar por la educación es una necesidad muy urgente que me viene desde la infancia, desde que tenía 8 años, cuando mi papá se fue a la bancarrota. En ese momento yo recuerdo vívidamente el día que a los 8 años entré a mi apartamento y mis padres habían tenido que vender los muebles, habían vendido los 2 autos que teníamos y pasamos de tener una vida relativamente cómoda en una clase media alta a pasar a tener menos comodidades. Y yo estaba tan decepcionada, yo no podía creer lo que nos estaba pasando, que hubieran fracasado en los negocios mis padres. ¿Te marcó tan fuerte eso a los 8 años? Me marcó muy fuertemente y me acuerdo que ese día yo estaba tan frustrada que mis padres me llevaron al parque donde estaban todos los niños huérfanos, oliendo pegamento para poder lidiar con la tragedia de sus propias vidas, con el abandono en el que vivían, niños con los piecitos descalzos. Y creo que esa imagen se me quedó tan marcada en mi cabeza que yo ese día me hice una promesa. Yo dije, tengo que triunfar en la vida. Uno, porque tengo que comprar algún día mi propio carro. Y porque tengo que reivindicar la posición social y económica de mis padres. Y también, si algún día tengo la oportunidad, tengo que hacer algo por estos niños que sé que también merecen tener un futuro digno. Entonces, desde ese entonces, de hecho, desde los 18 años, que fue cuando tuve mi primer éxito internacional con Pies Descalzos, ahí decido fundar o crear mi fundación en Colombia, Pies Descalzos, para la educación. El vocabulario no es muy difícil, ¿verdad? Y el acento colombiano ya lo hemos trabajado en otras ocasiones, así que espero que no haya sido muy complicado para ti. Hay una parte en la que Shakira habla demasiado rápido, quizá, pero en general vocaliza bastante bien y su lenguaje es sencillo. Entiendo que habrás escuchado alguna de sus canciones en los últimos meses o años. Si no lo has hecho todavía, te invito a que lo hagas. Entre las últimas destacan Monotonía o Te felicito. Y aunque no sea tu estilo musical preferido, creo que merece la pena escucharlas, sobre todo si buscas un vídeo en el que aparezca la letra. De esa forma te servirá para aprender alguna palabra nueva. Venga, vamos a empezar con el análisis de la entrevista, porque hay cosas muy interesantes que comentar. Aquí tienes el primer fragmento.
La necesidad que tengo de trabajar por la educación es una necesidad muy urgente que me viene desde la infancia, desde que tenía 8 años, cuando mi papá se fue a la bancarrota. La necesidad que tengo de trabajar con la educación es una necesidad muy urgente que me viene desde la infancia, desde que tenía 8 años, cuando mi papá se fue a la bancarrota. Así que, según nos cuenta Shakira, uno de los momentos clave de su vida se produjo cuando ella apenas contaba con 8 años. Fue entonces cuando su padre se fue a la bancarrota. ¿Y qué significa irse a la bancarrota? Pues fracasar en los negocios y quedarse sin todo el dinero invertido. O sea, de la noche a la mañana, la persona que se va a la bancarrota se queda sin prácticamente nada. Eso fue lo que le sucedió al padre de nuestra protagonista. Por cierto, además de irse a la bancarrota, podemos utilizar otras dos expresiones. La primera es caer en bancarrota. El padre de Shakira cayó en bancarrota. Y la segunda, estar o encontrarse en bancarrota. Conozco a una persona que se encuentra en bancarrota, que lo ha perdido todo. Y una vez explicado todo esto, lo demás estaba claro, ¿verdad? Shakira nos dice que a partir de ese momento sintió la necesidad de dedicarle una parte de sus futuros ingresos a la educación. Seguro que estás pensando lo mismo que yo. ¿Qué tiene que ver o qué relación hay entre la bancarrota de su padre y la educación? Aparentemente nada. Por eso tenemos que seguir avanzando en la historia, porque necesitamos saber más cosas para entender sus palabras. En ese momento yo recuerdo vívidamente el día que a los 8 años entré a mi apartamento y mis padres habían tenido que vender los muebles, habían vendido los 2 autos que teníamos. En ese momento yo recuerdo vívidamente el día que a los 8 años entré a mi apartamento y mis padres habían tenido que vender los muebles. Habían vendido los 2 autos que teníamos. Como sus negocios habían fracasado y estaban en bancarrota, los padres de Shakira tuvieron que vender algunas cosas para conseguir dinero en efectivo, y lo único que tenían eran los muebles de esa casa y 2 coches. Ella usa 2 palabras distintas: apartamento para referirse a su casa y autos para hablar de los coches. En otras partes de Sudamérica utilizan la palabra carro, pero aquí en España siempre decimos coche, ni auto ni carro. Y en cuanto a la palabra apartamento, para nosotros es un piso pequeño, normalmente de una habitación, pero en Latinoamérica un apartamento es un piso. Bueno, el caso es que un día, cuando tenía 8 años, Shakira entró en su casa y se dio cuenta de que ya no había muebles, porque sus padres los habían vendido, al igual que los 2 coches de la familia. Ella dice que lo recuerda vívidamente, o sea, de forma muy clara, como si estuviera ocurriendo en este momento. El adjetivo vívido se usa para hablar de recuerdos que todavía están muy presentes en nuestra mente. Todo esto está muy bien, pero todavía no hemos escuchado la conexión de la historia con la educación. Así que vamos a seguir escuchando a Shakira. Pasamos de tener una vida relativamente cómoda en una clase media alta a pasar a tener menos comodidades. Y pasamos de tener una vida relativamente cómoda en una clase media alta a pasar a tener menos comodidades. Las comodidades son las cosas que nos hacen la vida más fácil, más sencilla y más agradable. Por ejemplo, tener un buen sofá en casa es una comodidad, al igual que tener un lavavajillas, al menos en mi caso, porque no me gusta fregar los platos después de comer. Pues Shakira habla de ese tipo de comodidades. Su familia pertenecía a una clase social media alta y podemos decir que no les faltaba de nada, que lo tenían todo a su alcance. Sin embargo, la situación cambió de forma radical cuando llegó la bancarrota. Y claro, una niña de 8 años no está preparada para asimilar todo eso.
A Shakira le costó acostumbrarse a sus nuevas condiciones de vida. Así lo cuenta ella. Y yo estaba tan decepcionada, yo no podía creer lo que nos estaba pasando, que hubieran fracasado en los negocios mis padres. Yo estaba tan decepcionada, yo no podía creer lo que nos estaba pasando, que hubieran fracasado en los negocios mis padres. Las empresas o las inversiones de sus padres no funcionaron y Shakira estaba decepcionada, desilusionada. No era capaz de entender lo que había sucedido. Y es normal que lo viviera de esa forma, porque cuando somos pequeños vemos a nuestros padres como héroes. Pensamos que son los mejores del mundo y que no les puede pasar nada malo. Pero no siempre es así. Nos estamos acercando al momento clave de la entrevista porque seguimos buscando la conexión con su interés por la educación. El fragmento que viene ahora empieza con una pregunta. ¿Te marcó tan fuerte eso Me a los 8 marcó años? muy fuertemente y me acuerdo que ese día yo estaba tan frustrada que mis padres me llevaron al parque. ¿Te marcó tan fuerte eso a los 8 años? Me marcó muy fuertemente y me acuerdo que ese día yo estaba tan frustrada que mis padres me llevaron al parque. Al verla tan triste, tan decepcionada, tan frustrada, como dice ella, los padres de Shakira decidieron llevarla al parque porque pensaron que de esa forma se olvidaría de la dramática situación económica que estaban atravesando. Y es que ella insiste en que aquel episodio la marcó profundamente, le dejó una marca, una huella para siempre. Cuando algo nos marca de por vida, es que no podemos quitárnoslo de la cabeza, no podemos olvidarlo. Y muchas veces nuestro comportamiento posterior está muy influido por lo que nos ha pasado, por ese acontecimiento dramático. Bien, vamos a comprobar lo que sucedió en ese parque al que llevaron a Shakira. Donde estaban todos los niños huérfanos, oliendo pegamento para poder lidiar con la tragedia de sus propias vidas, con el abandono en el que vivían, niños con los piecitos descalzos. Donde estaban todos los niños huérfanos, oliendo pegamento para poder lidiar con la tragedia de sus propias vidas, con el abandono en el que vivían, niños con los piecitos descalzos. Piecito o piececito es el diminutivo de pie. Lo usa porque está hablando de los pies de los niños que estaban en el parque ese día. Y dice que tenían los pies descalzos, o sea, que no llevaban ningún tipo de calzado, de zapato. Recuerda que cuando alguien no lleva ropa también usamos una palabra que empieza por desnudo o desnuda. Y si no está peinado, si no se ha colocado el pelo, decimos que está despeinado. Hay más ejemplos que irán apareciendo en próximos episodios. Shakira nos da más detalles sobre esos niños que estaban en el parque. Dice que eran huérfanos, o sea, que no tenían padres, y también nos cuenta que estaban oliendo pegamento para lidiar con la tragedia de sus vidas. En este caso, lidiar es como luchar. Por lo tanto, esos niños intentaban superar u olvidarse de la tragedia que estaban viviendo por medio de las drogas. Y la droga más barata era el pegamento. Lo ponían en una bolsa, metían la nariz y la boca y después aspiraban o inhalaban las sustancias que contenía ese pegamento. Ahora vamos a comprobar lo que pensó Shakira cuando vio a esos niños. Y creo que esa imagen se me quedó tan marcada en mi cabeza que yo ese día me hice una promesa. Yo dije, tengo que triunfar en la vida. Y creo que esa imagen se me quedó tan marcada en mi cabeza que yo ese día me hice una promesa. Dije, tengo que triunfar en la vida. La imagen de esos niños descalzos oliendo pegamento en el parque fue como un punto de inflexión en la vida de Shakira. Como su familia acababa de perderlo todo, quizá pensó que ella también podría terminar como esos niños, viviendo en la calle o tomando droga para olvidar su desgracia.
Por eso, en ese momento se marcó como objetivo tener éxito, triunfar, ser alguien importante. Esa fue la promesa que se hizo a sí mismo, a sí misma en este caso, aquel día. Y tenía varias razones para alcanzar ese objetivo. Vamos a escuchar las primeras. Uno, porque tengo que comprar algún día mi propio carro y porque tengo que reivindicar la posición social y económica de mis padres. Uno, porque tengo que comprar un día mi propio carro y porque tengo que reivindicar la posición social y económica de mis padres. En primer lugar, Shakira quería triunfar para ganar dinero y de esa forma poder comprarse su propio coche, su propio carro. Aquí ya no dice auto, sino carro. Eso por un lado, pero también quería ser importante para que sus padres pudieran recuperar su posición social y económica. Entiendo que tenía pensado darles una parte del dinero que consiguiera. Imagino que cumpliría su promesa, porque Shakira ha ganado mucho dinero a lo largo de su carrera. Pero quería hacer algo más, y aquí por fin llega la conexión con lo que dijo al principio, con su interés por la educación. Y también, si algún día tengo la oportunidad, tengo que hacer algo por estos niños que sé que también merecen tener un futuro digno. Y también, si algún día tengo la oportunidad, tengo que hacer algo por estos niños, que sé que también merecen tener un futuro digno. Por fin cobran sentido las primeras palabras de Shakira. Si recuerdas, al principio dijo que su interés por la educación le llegó de repente por culpa de la bancarrota de su padre. Ese día se sintió decepcionada. Pensó que su vida nunca iba a ser igual. La llevaron a un parque y allí vio a unos niños descalzos que inhalaban pegamento a modo de droga. Y fue entonces cuando surgió la idea de hacer algo por la educación de esos niños. Shakira deseaba que tuvieran un futuro digno. Algo es digno cuando cumple las condiciones mínimas. Un salario digno es un sueldo que te permite vivir. Una vida digna es la que tiene satisfechas las necesidades básicas, o sea, una casa donde vivir y el suficiente dinero para comprar ropa y para comer. Eso es lo que quería Shakira para aquellos niños con los que se encontró en el parque. Y pudo hacerlo 10 años más tarde. Vamos a escucharlo. Entonces, desde ese entonces, de hecho, desde los 18 años, que fue cuando tuve mi primer éxito internacional con Pies Descalzos, ahí decido fundar o crear mi fundación en Colombia, Pies Descalzos, para la educación. Entonces, desde ese entonces, de hecho, desde los 18 años, que fue cuando tuve mi primer éxito internacional con Pies Descalzos, ahí decido fundar o crear mi fundación en Colombia, Pies Descalzos, para la educación. Así que cuando Shakira empezó a ganar dinero en el mundo de la música, se acordó de aquella promesa que había realizado con 8 años. Exactamente 10 años antes, porque dice que su primer éxito internacional llegó con 18. En esa época había publicado un disco titulado Pies Descalzos y a la fundación que creó para ayudar a esos niños huérfanos también la llamó Pies Descalzos. Shakira cumplió su promesa y empezó a dedicar una parte de sus ingresos para que los niños colombianos con menos recursos pudieran tener una vida algo mejor. Y para lograr ese objetivo, la educación es fundamental. Es importante que todos los niños puedan estudiar, puedan tener una formación académica para acceder después a algún trabajo digno. En septiembre de este año 2023, su fundación construyó, por ejemplo, un nuevo colegio en Barranquilla, en el lugar donde nació Shakira. Ojalá todas las personas famosas y con mucho dinero hicieran lo mismo en favor de los demás. En este sentido, enhorabuena a la artista colombiana. Y ahora vamos a escuchar sus palabras por última vez. Aquí las tienes. La necesidad que tengo de trabajar por la educación es una necesidad muy urgente que me viene desde la infancia, desde que tenía 8 años, cuando mi papá se fue a la bancarrota. En ese momento
Yo recuerdo vívidamente el día que a los 8 años entré a mi apartamento y mis padres habían tenido que vender los muebles, habían vendido los 2 autos que teníamos y pasamos de tener una vida relativamente cómoda en una clase media alta a pasar a tener menos comodidades. Y yo estaba tan decepcionada, yo no podía creer lo que nos estaba pasando, que hubieran fracasado en los negocios mis padres. ¿Te marcó tan fuerte eso Me a los 8 marcó años? muy fuertemente y me acuerdo que ese día yo estaba tan frustrada que mis padres me llevaron al parque donde estaban todos los niños huérfanos, oliendo pegamento para poder lidiar con la tragedia de sus propias vidas, con el abandono en el que vivían, niños con los piecitos descalzos. Y creo que esa imagen se me quedó tan marcada en mi cabeza que yo ese día me hice una promesa. Yo dije, tengo que triunfar en la vida. Uno, porque tengo que comprar algún día mi propio carro. Y porque tengo que reivindicar la posición social y económica de mis padres. Y también, si algún día tengo la oportunidad, tengo que hacer algo por estos niños que sé que también merecen tener un futuro digno. Entonces, desde ese entonces, de hecho, desde los 18 años, que fue cuando tuve mi primer éxito internacional con Pies Descalzos, ahí decido fundar o crear mi fundación en Colombia, Pies Descalzos, para la educación. Siempre es bueno que las personas con más recursos económicos dediquen una parte de sus ingresos a ayudar a los que tienen menos. Además, su imagen les permite recaudar fondos de varias maneras, como por ejemplo organizar eventos a los que asisten famosos previo pago de una cantidad de dinero. Si ese evento tiene fines solidarios, lo normal es que acuda mucha gente, al menos todos los amigos artistas de la persona que lo organiza. No sé si se podría definir como solidario, pero el hecho de regalar la transcripción de cada episodio es un gesto muy generoso por parte de la Escuela de Español 15TC. Así que entra en su página web y descárgala completamente gratis. www.15tc.es/audios. Te recuerdo que no tienes que compartir ningún dato personal y estoy convencido de que el texto de todo lo que estás escuchando te resultará muy útil. En mi caso, lo que me resulta de gran ayuda es contar con tu apoyo en Patreon. Por $4 al mes tendrás acceso a todo el contenido exclusivo. Y si prefieres apoyarme de otro modo, ya sabes que puedes hacerlo a través de PayPal o de la plataforma Buy Me a Coffee. Cualquier método es bueno para que este proyecto siga vivo durante muchos años más. Y creo que eso es todo por hoy. Si eres suscriptor, te espero la próxima semana con un nuevo episodio para seguir aprendiendo mientras escuchamos una noticia real de la radio española. Me pongo a trabajar en ello desde ahora mismo. Por mi parte, ha sido un placer acompañarte durante esta media hora. Adiós.